Hoy vamos a contar el tiempo de los egipcios. ¿Cómo se cuenta? Las religiones pueden proceder de una tierra específica o pueden ser llevadas en el corazón. Hay religiones como la del Valle del Indo en la India que se producen única y exclusivamente por haber nacido en ese valle. Las personas son hindúes porque nacieron en el Valle del Indo. Es un acto inevitable, sea que se reconozcan como tales o no. Hay otras religiones que no tienen una territorialidad específica, aunque sí tengan lugares donde están las referencias religiosas, como son el caso de las futuras religiones monoteístas, que pueden tener su centro en la Meca, pueden tener su centro en el muro, en el muro del templo, o pueden tener su centro en el Santo Sepulcro, pero no dependen de la tierra donde nacieron, sino que se llevan en el corazón. El caso de la religión de los egipcios es como el de los hindúes, emana de la tierra. La religión que ellos tienen se produce específicamente por haber nacido en el Valle del Nilo. Es desde ahí que emana, es en el Valle del Nilo, en todo el trayecto del Valle del Nilo, donde es posible única y exclusivamente la inmortalidad. Fuera del confín del Valle del Nilo no existe el contacto con los dioses y no es posible la inmortalidad, porque es una emanación del milagro del Nilo lo que hace posible el acceso al mundo de la inmortalidad. Por eso una de las leyendas más antiguas es la leyenda de Sinoé el egipcio, quien en un momento de crisis políticas, cuando cambiaba una dinastía y nombraron a un faraón, tuvo que ausentarse de Egipto, tuvo que exiliarse. Y el dolor del exilio, a pesar de los desengaños con los que se va, empieza a pesarle de una manera infinita cuando se acerca su hora de morir y sabe que no puede morir fuera de Egipto. Entonces él va a retornar, porque retornar es la única manera de entrar en contacto con la inmortalidad. La historia de eso es una de las más antiguas leyendas, y esto sería recreado en la literatura como una de las mejores, si no la mejor novela escrita sobre Egipto, que se llama Sinoé el egipcio, escrita por Mika Waltari, después de más de 15 años de investigación en egiptología, y que cuenta la historia de Sinoé y habla de cómo él, cansado de los hombres, porque no cree en ellos ni en los dioses ni nada, vuelve, pero cree en la inmortalidad a pesar del escepticismo que puede tener su corazón. Tiene todo el tono de la época, de la vida cotidiana, de la epopeya, de la épica, de todo lo que se ha vivido en ese tiempo y en ese pueblo. Entonces, esto es una emanación de la vibración del Nilo. Eso es lo que produce la religión de los egipcios. Está dada por todo el mundo de ultratumba, por todo el inframundo, pero el punto donde se conectan el inframundo y el presente, la eternidad, la inmortalidad, es el Nilo. Es allí donde sucede todo. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida en que el Nilo es el confín de este universo y las aguas son la totalidad del cosmos que los egipcios van a, digamos, de todo el ambiente en que los egipcios van a vivir, el control del Nilo y la unificación del Nilo es la razón por la cual se produce el imperio. Entonces, este imperio se va a producir porque el Nilo necesita los canales. Entonces, digamos, el regente, el faraón, el futuro faraón, tiene que ser alguien que sea capaz de unificar los canales. La unificación del Alto y el Bajo Nilo no se va a producir por las guerras,
aunque hubo pueblos que fueron sometidos, no es una aventura guerrera, no es una aventura de dominación, es una historia de los confines del agua del Nilo, el eje de la unificación, porque la mayoría de los pueblos que se han unificado como imperios se unificaron masacrando a los demás. El caso de los persas, el caso de los ingleses, en todas las épocas ha habido, digamos, un sometimiento bélico, el caso de los pueblos de Mesopotamia. Todos estos pueblos, de una u otra manera, sometieron a muchos otros, y los romanos, para crear un imperio. Esta gente lo que hace es domesticar las aguas para unificarse. Eso es lo que hace. Entonces, la religión nos va a llevar al regente. El regente es el señor de los canales, es el señor de las aguas, es el que sea capaz de controlar toda la técnica de los canales. El coordinador de las aguas del Nilo es el puente entre el pueblo y los dioses, y ese es el carácter divino que tiene. Entonces, el concepto de la existencia del Nilo es la unificación de todas las aguas, y la unificación del Alto y el Bajo Nilo, que se hace muy temprano en la etapa de esta historia, cuando se une el reino del loto con el del papiro, es precisamente cuando se puede controlar la totalidad de las aguas. Entonces hay una antigua leyenda, ellos tienen leyendas anteriores a su existencia histórica. Hay una leyenda como los chinos, que tienen dinastías mitológicas como la dinastía Ia. Entonces ellos tienen una leyenda que habla del rey Escorpión, y el rey Escorpión fue el señor del Alto y Bajo Nilo, el hombre que unificó la corona de la cobra con la corona con la alta corona, y esas dos coronas, el loto y el papiro, traen la unificación del Alto y Bajo Nilo, y se cuentan los tiempos predinásticos del rey Escorpión. Entonces ellos empiezan a funcionar muy tempranamente como una unidad, porque la unidad está dada por el agua. Ellos lo que hacen es responder política y religiosamente a lo que la naturaleza les ha dado de la manera más sabia posible. Entonces ellos van reconociendo esto y van entrando en el límite del Nilo. Ahora, nosotros vamos a conocer mucho de esto por los griegos, entonces por eso es que la parte de la desembocadura la llamamos delta, porque la forma de la letra delta en el alfabeto griego es un triángulo equilátero, y así lo llamarían por esa forma en la desembocadura en el Mediterráneo. La manera como ellos se van denominando todo tiene que ver con la forma como los griegos lo llamaron, porque fue a través de los griegos que supimos esto. Entonces después van a formarse, cuando se produce la unificación, van a empezar a formarse las dinastías. Las dinastías vienen de la palabra griega que significa poder, y van a ser 30 a lo largo de 3000 años. Entonces, y van acuñándose las palabras. La palabra momia viene del persa, que significa pez, y la de papel viene del papiro. Entonces, ellos van unificándose primero alrededor del Nilo, y eso es lo que hace que su proceso de unificación sea tan supremamente corto, y van a crear toda su civilización no sobre la base de la guerra, sino sobre la base del agua, y eso les da un eje muy distinto. Así como su religión es completamente diferente a muchas otras, porque no se basa ni en la culpa ni en el terror. Una cosa es el miedo del Shinto japonés a convivir con espíritus terribles que hacen que las islas del Japón estén permanentemente amenazadas por los terremotos y los volcanes, y que con frecuencia la destrucción haga presencia en la cotidianidad del pueblo japonés, y por lo tanto tengan que apaciguar esos terribles espíritus con un culto infinito y exquisito a la belleza, como la única manera de parar la destrucción ciega de la naturaleza. Una cosa es vivir con esos espíritus tan terribles acechando, otra cosa es vivir con culpas de condenaciones que amenazan eternidades de sufrimiento, y otra muy distinta, vivir con la gratitud de unas aguas siempre pródigas, siempre generosas, siempre puntuales en su dádiva de la felicidad de los egipcios. Entonces ellos derivan la religión de la gratitud y la fuerza imperial de las aguas. Entonces tienen ejes de civilización completamente diferentes a los de la mayoría de los pueblos, porque la guerra no significa que no las hayan tenido, no significa que no se hayan enfrentado a pueblos, pero si usted mira toda la historia de esta gente, realmente es mucho menos lo que se agarraron con alguien que lo que se dedicaron a inventar
como tuvieron tanto tiempo de prosperidad, de paz y de aislamiento, pudieron crear maravillas que no tuvieran que ver con la matanza, que no tuvieran que ver con la guerra, y pues se lucieron. Realmente crearon todas las maravillas que uno se pueda imaginar. Entonces, alrededor de esto, del agua, esa es la idea central. El Nilo es el que les va a dar todo. Entonces, ellos no tienen que mendigarle a la tierra, no tienen que sufrir los castigos, no tienen que hacer peregrinaciones en busca de lluvias. Las lluvias no llegan en forma de la creciente del Nilo. Digamos, todo el sufrimiento como condición de la existencia no es el eje de la civilización egipcia. El eje de la civilización egipcia es el culto a la muerte por la gratitud de la eternidad, y es el culto a las aguas por la prodigalidad de lo eterno. Entonces, de esa manera, sus ejes son completamente diferentes. Entonces, para contar cuánto es el tiempo de los egipcios, ¿qué es lo que pasa con el tiempo de los egipcios? Porque como son tan largos y tan antiguos y duraron tanto tiempo, entonces parecería que ellos aparecen cuándo o qué, mejor dicho, esto como con qué se come. A ver, ¿de dónde acá es que de cuándo a cuándo duraron, cuánto fue que estuvieron, cómo es el cuento? Entonces el cuento es el siguiente. El cuento es que en la época de los griegos, cuando estaban bajo el reino Ptolomeo, es decir, cuando ya habían perdido la autonomía, aunque todavía fueran una cultura floreciente por la mezcla con la cultura griega y su propia riqueza, había un tipo que estaba aburrido de oír a los griegos hablando bobadas sobre los egipcios, y eso que los griegos no hablaban bobadas, pero no tenían un conocimiento de los egipcios real. Entonces los griegos empezaron a decir lo que les percibían, y aquello les quedaba como las versiones que hace Disney sobre los mitos griegos, que tiene que ver con todo menos con los mitos griegos, o como las versiones que hacía Hollywood sobre Roma, que tenían que ver con cualquier cosa. Era un problema de guión y no era un problema de historia. Entonces este tipo se hartó de eso y dice: no, mira, pongámonos serios, ¿sí? Vámonos a hacer una cosa de verdad, para que ellos tengan una referencia más verosímil, más cercana de lo que somos nosotros, porque si no, ¿cómo hacemos? Entonces se llama Amenatón, y él lo que va a hacer es va a escribir una historia de los egipcios en griego, para que los griegos tengan una idea más acertada y anden por ahí diciendo cosas que se parezcan más a lo que son los egipcios. Entonces el tipo se echa su clasificación y se la entrega a los griegos en tiempo de los Ptolomeos. Y resulta que esta clasificación que se hace este personaje es la clasificación con la que todavía se trabaja, fundamentalmente. Entonces, digamos, lo del Imperio Medio, el Imperio Antiguo, todo eso es la clasificación que hace Menatón y que se la entrega a los griegos, sí, y que ellos lo van a convertir en la fuente de lo que hoy todavía se reconoce como la periodicidad de la historia de los egipcios. Que haya teorías, dudas, lo que quieras, pero estamos trabajando sobre esto, y sobre esto es que se ha trabajado todo el tiempo. Entonces la cosa empieza de la siguiente manera. Él empieza a contarle su tiempo y empieza a decirle: bueno, vamos a organizar esto porque esto está muy complicado. Entonces les voy a contar cómo vienen las cosas. Y él hablaba pues desde la leyenda del rey escorpión, desde los faraones. Toda la idea de la unificación del Nilo que hemos hablado va a ser que el señor de la casa del Nilo, la palabra faraón viene de casa, el señor de la casa, como decir la casa blanca, como decir la casa rosada, como decir todo eso. La casa, el señor de la casa es el faraón. Es el que controla las aguas, el que va recorriendo los trayectos y va haciendo la casa. Entonces van a hacer la capital en Memphis, porque Memphis es el punto medio entre el Alto y el Bajo Nilo. Entonces este tipo se pone las pilas a tratar de organizar históricamente la historia, lo que van a hacer los egipcios, y le da la siguiente clasificación. Él habla de un imperio antiguo, donde empiezan a desarrollarse las dinastías. Hay un tiempo anterior a las dinastías, desde el momento en que aparecen los jeroglíficos, y desde el momento en que nosotros tenemos noticias arqueológicas de los egipcios, y desde el momento en que Menatón nos está contando esto para los griegos y para la posteridad, han pasado casi más o menos 2000 años
de civilización antes de que nos echen el cuento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos una idea de los egipcios a partir de los jeroglíficos, a partir de las pirámides y a partir de todas las excavaciones históricas, ya ellos tenían toda la carreta en la cabeza, ya lo tenían todo montado, se hizo visible para la arqueología, pero el rollo ya lo tenían completico, ya tenían el inframundo, ya tenían la unificación del Nilo. Entonces, el momento en que ellos elaboran todo eso, pues a la hora del té a nosotros se nos pierde porque nosotros no sabemos en qué momento lo hicieron. Solamente sabemos en qué momento se manifiesta, pero cuando se manifiesta eso ya está montadísimo, totalmente montado, y uno dice, pero esta gente ¿a qué horas cocinó semejante idea de lo monumental y de la vida y de la muerte y de todo como para aparecernos así nomás? Pero nos aparecen. Entonces, por eso es que son tantos los misterios, porque uno no sabe a qué hora se inventaron todo este rollo, sino desde qué momento empiezan a aparecerlo. Entonces nos hablan de un tiempo de las dinastías, un tiempo predinástico, que es el tiempo de que eso hablan del año 3065 antes de Cristo, y hablan del periodo tinita, periodos anteriores a lo que son las dinastías. Y ya las dinastías propiamente dichas las van a situar el Imperio Antiguo en el año 2686 antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras esta gente está montando su historia, son contemporáneos de todo el mundo. Cuando ellos están en la etapa predinástica, han aparecido las civilizaciones en Mesopotamia. Ya empezaron los sumerios y ya empezaron los acadios, que son los primeros, digamos, de los que tenemos idea por las tablillas y por la escritura cuneiforme. Se cree, digamos, todavía existe una discusión si unos fueron primero que los otros, porque son sumamente antiguos, pero ellos son contemporáneos del comienzo de los tiempos. Entonces, cuando empieza el Imperio Antiguo, estamos en la época en que Mesopotamia está desarrollando las primeras civilizaciones también, y que está desarrollando la escritura sumeria. Entonces ellos van siendo contemporáneos de cada uno de los pueblos que va a existir sobre la tierra desde el comienzo de los tiempos. Entonces el Imperio Antiguo lo montan, y el Imperio Antiguo como tal, el imperio de la Casa Grande, el imperio del faraón, todo ese imperio maravilloso, va a durar 9 siglos. Es decir, va a durar 900 años, y en esos 900 años van a tener 8 dinastías. Y esas 8 dinastías van a crear tiempos de civilizaciones esplendorosas. En el Imperio Antiguo ya está montado todo el rollo. Lo que van a hacer los sucesivos tiempos es perfeccionarlo, es hacerlo cada vez más elaborado, pero el rollo como tal ya está hecho desde el principio. Está desde el comienzo de todos los tiempos. Entonces el Imperio Antiguo dura 8 siglos. Entonces, por supuesto, en 8 siglos que dura el Imperio Antiguo, alcanza a pasar absolutamente de todo. Por ahí pasaron las tumbas reales de Ur, las ciudades de Ur de Caldea, la mayor parte de Mesopotamia, empieza la civilización menoica de Creta, las civilizaciones de los reinos antiguos de Mohenjo-Daro y de Harappa en la India, empiezan las lenguas acadias en Mesopotamia. Pues mientras va pasando, en el momentico en que va pasando el Imperio Antiguo, sale Sargón primero en Akkad, es el primer imperio de Mesopotamia, es la edad de bronce en Europa. Los europeos están en aquella época en menos que palos, ¿sí? Por allá ni pintados, están en la edad de bronce, remotos, absolutamente remotos. Y los egipcios ya tienen montado su cuento del Imperio Antiguo con las pirámides de las que vamos a hablar después, ya tienen la esfinge, ya tienen los papiros, ya tienen los libros de los muertos, ya tienen las instrucciones, ya tienen todo. Cuando los europeos están por allá en la edad de bronce y las culturas de Mesopotamia están floreciendo, pero están floreciendo en esas mareas en las que unas guerras sucesivas hacen que los imperios duren muy poco y otros rápidamente lo releven. Entonces, mientras se trenzan en las guerras de Mesopotamia, mientras levantan las ciudades, mientras destruyen las ciudades, mientras entran los códigos, mientras crean todas las formas, esta gente está en su imperio antiguo, feliz de la pelota, tranquilos de la vida, ¿sí? Entonces resulta que hay periodos de crisis, hay momentos en que se despelota eso, pero los periodos de crisis son realmente muy pocos. Y son muy pocos porque la mayor parte del tiempo
es la estabilidad. Eso no quiere decir que no tengan intrigas, bajas, pasiones, acción y suspenso. Eso también lo vamos a ver, y cómo se borran de las inscripciones del templo unos con otros. Y bueno, eso no quiere decir que no sean humanos, ellos no eran pues criaturas celestiales. Pero el tiempo de crisis, el tiempo de despelote y el tiempo de caos es mínimo con relación al tiempo de orden y con relación al tiempo de estabilidad y al tiempo de prosperidad. Entonces, a esos periodos, pequeños periodos, se les llaman crisis. Los pequeños periodos de crisis son periodos intermedios, que se les dice porque son épocas en que se despelotan, pero en total son muy pocos. Por ejemplo, en todo el Imperio Antiguo hay un solo periodo de crisis que dura 100 años. 100 años para nosotros es un montón, pero para ellos es como arrancarle un pelo a un gato. Dura 100 años y 3 dinastías que la embarran. Y luego llegan y otra vez se reencauchan y arrancan con el Imperio Medio. En el Imperio Antiguo son las pirámides, y en el Imperio Medio empiezan a aparecer los templos y los obeliscos que van a seguir hasta el Imperio Nuevo. Entonces, después de su tiempo de crisis, mejor dicho, a veces hay alguien que hace alguna chambonada y desata una crisis, pero rápidamente corrigen el rumbo y continúan con los periodos de estabilidad. Entonces, después de ese primer periodo, pero impresionante, hasta el 2173, viene el periodo intermedio, que es cuando se traslada la capital a Heliópolis, y cuando Amenhotep funda la dinastía de Tebas, y hay luchas. O sea, cada vez que hay un periodo de esos es que hay luchas entre las diferentes fracciones, pero esas luchas son realmente poco duraderas con relación a los periodos de prosperidad. En un periodito de esos nomás en ese momento se van construyendo los sigurats en Ur de Caldea, Babilonia surge como potencia y se establecen los hititas en Anatolia, y los aqueos invaden la Grecia, que luego va a convertirse en una fusión de pueblos, y surge Asiria, Babilonia, y están las primeras partes de lo que va a ser Grecia, y en esos periodos intermedios es cuando se hacen las construcciones de Stonehenge en las Islas Británicas, y aparece la dinastía Xia entre los chinos. Entonces ellos, mientras les pasan unas cositas a ellos, apenas mientras están formando los imperios, en los periodos intermedios los otros están creando todo esto. Y luego viene el Imperio Medio, y el Imperio Medio es el que crea, es el contemporáneo de toda la formación de Babilonia, de los hititas, de Creta, de todo lo que estamos diciendo. Eso es el Imperio Medio. Entonces el Imperio Medio aparece ahí, y ese Imperio Medio, que es del 2040 al 1786, las fechas son solamente para contar cómo eran simultáneos con los otros pueblos. Las fechas en la historia son como las calles y las carreras, simplemente son para ubicarse, o si no, usted no llega a la dirección de la casa, no es para más, pero es para contar la periodicidad de la que disponemos para podernos ubicar mentalmente en un pueblo tan longevo y tan eterno. Entonces estábamos viendo cómo durante el Imperio Antiguo empiezan a surgir el alba de las otras civilizaciones,
Unas despuntan simultáneamente o un poquito antes que ellos, y otras van apareciendo después, pero son contemporáneos de todos y son anteriores, digamos, a las formaciones de Mohenjo-Daro, las formaciones de China, que son también civilizaciones sumamente antiguas. Después va a venir el periodo medio, el reino medio, que es cuando ya las civilizaciones empiezan a florecer en forma. Sí, ya es cuando los grandes periodos babilonios y asirios y lo de Stonehenge, todo eso ya empiezan a florecer las civilizaciones. Luego vienen los periodos de crisis, un periodito de inestabilidad chiquito, que son de 2 siglos, y después de eso viene el Imperio Nuevo, y el Imperio Nuevo va a ser larguísimo, larguísimo. Entonces, y ese es el que va, donde más cosas van a pasar, porque el Imperio Antiguo va a durar 9 siglos. El Imperio Medio va a durar 4 siglos, o sea, 400 años, con 4 dinastías. El Imperio Nuevo va a durar 12 siglos, 1200 años, con 12 dinastías. Entonces, pues ahí pasa todo. Entonces, lo que nosotros más conocemos es el Imperio Nuevo, porque ahí es donde está la mayoría de los referentes de la gente que nosotros conocemos. Esa va a ser la época de Ramsés II, de Hatshepsut, de Akenatón, va a ser la época de todos de los bestsellers de la cultura egipcia, sucede en el Imperio Nuevo, porque es que va a ser muy largo. Pero entonces, si usted suma todo, ellos duraron autónomos, antes de que llegaran los griegos, antes de, mejor dicho, autónomos, totales ellos en su rollo, 27 siglos. De esos 27 siglos que duraron ellos, tuvieron periodos de crisis, uno de 1 siglo, otro de 1 siglo y otro de 2 siglos, de 27. O sea, tuvieron 5 periodos apenas tuvieron en total 25 siglos de estabilidad completa y absoluta y frescos de la vida. Entonces ellos, por esa cantidad de estabilidad, crearon civilizaciones con otros ejes diferentes. Occidente, que lleva 21 siglos, ha tenido cualquier cantidad de cataclismos, porque desde que se disolvió el Imperio Romano, por ahí hasta el siglo X, Occidente se la pasó en un solo tropel. Para el siglo X ya se ponen mejorcitos, y a la hora del té, lo que llamamos la modernidad, la civilización y todo eso, son los últimos 5 siglos, de 1500 para acá. Sí, que es lo que consideran que ahí es donde pasan todas las cosas más impresionantes. Y en el siglo XX, que es cuando los desarrollos tecnológicos habían llegado a su mayor esplendor, nos echamos 2 guerras mundiales, que con eso se raja el siglo, o sea, perdió el siglo XX con las 2 guerras mundiales. Entonces, si nosotros comparamos la historia de Occidente con el tiempo que duraron los egipcios, primero, llevamos menos tiempo andando del que ellos tuvieron, y segundo, nos hemos dado la guerra, en guerras, en cataclismos, en destrucciones, en una cantidad de cosas, mientras esta gente dominaba las aguas, se inventaba el nilómetro, medía la crecida, tallaba los obeliscos en piedras de un solo bloque, creaba columnas de 30 metros de altura para los templos de Karnak, que duraron 2000 años haciendo el templo de Karnak, sin afán, sin problema. O sea, es otro cuento totalmente diferente, porque ellos tenían un contenido de civilización tan supremamente poderoso que les daba para imaginar otro cosmos y otro mundo distinto al mundo de la guerra, que es en resumen lo que Occidente ha hecho con el tiempo de historia del que ha dispuesto. Eso los hace completamente diferentes a lo que son las civilizaciones modernas, y nos cuestiona qué tan moderno es lo moderno, o qué tan chévere es lo moderno. Entonces esta gente va desarrollando todo este concepto de lo que es la divinidad, de lo que son los templos, a lo largo de 27 siglos, con 2 siglos, 3 siglos ahí en los cuales se tuvieron problemas, y el resto del tiempo, no es que no tengan problemas, es que la estabilidad no se pierde por las crisis que se puedan presentar al interior del imperio. Entonces, pues en total,
duraron 2700 años, de acuerdo con la clasificación que tenemos de Menatón, que fue el que le dio el cuento a Ptolomeo. Entonces, después de todo eso, después de que viene el Imperio Nuevo, que es contemporáneo de absolutamente todo el mundo, porque en el Imperio Nuevo es cuando van a surgir las ciudades en Fenicia, es cuando el tiempo de los hebreos, así que las historias de los hebreos son del Imperio Nuevo, es el tiempo de la Palestina, son las colonias fenicias en el Mediterráneo, son los reinos de Damasco, son las ciudades-estado griegas, son los reinos asirios, son los poetas de Homero, es la fundación de Cartago, es el tiempo de Hispalis en Europa, son los primeros Juegos Olímpicos. Todo eso va pasando mientras los egipcios hacen sus obeliscos y levantan sus templos y se echan sus tumbas maravillosas, destruyen a Babilonia y los tipos siguen ahí frescos. Y aparece el primer imperio Meda, que serán los futuros persas, y los tipos frescos. Y nace Pitágoras, y Buda, y Confucio, y se funda el imperio persa, y los persas conquistan Babilonia, y los egipcios frescos, haciendo su imperio nuevo durante 12 siglos, en una continuidad que da el límite permanente con lo inmortal y con lo eterno. Todos los tipos tranquilos van haciendo sus obeliscos, van cuadrando su astronomía, van cuadrando la matemática, van creando todos los principios de la medicina, todo eso hasta el momento en que lleguen los hicsos. Interrumpieron los dos imperios en un momento, pero luego rápidamente los expulsaron. Es cuando ya empiezan a llegar los persas, que van a ser rudos con ellos van a expulsar a los persas, y luego llegarán los griegos, y los someterán durante 6 siglos, que será la era de los Ptolomeos. Llegará Alejandro primero, y luego los Ptolomeos, y luego al Grecia pertenecer al Imperio Romano. Esta gente pertenecerá al Imperio Romano, y con la caída del Imperio Romano es que perdemos la referencia del mundo de los faraones, porque es el punto en que te empieza el monoteísmo y se termina la referencia de lo que tenemos. Entonces ellos duran, entre los imperios, duran desde los albores del tiempo hasta el momento en que pierden, van a durar 27 siglos. O sea, digamos, no es que ellos pierdan con los griegos, sino cuando dejan de ser un imperio absolutamente, un reino absolutamente egipcio. Ellos, las campañas militares que tenían era para proteger las fronteras con Siria y con Sinaí. Pero a ellos no les interesaba ir a otro lado porque no pueden morir fuera de Egipto. Más bien contrataban legiones, o digamos, subyugaban legiones para que los defendieran allá. Pero ellos no, para ellos era peligrosísimo viajar. Por eso, porque podían perder, si llegan a morir fuera de Egipto, pierden el chance de la inmortalidad, porque la emanación de la inmortalidad viene del Valle del Nilo. Entonces echan sus 27 siglos de historia, contemporáneos de todo el mundo. Entonces en el Imperio Nuevo, pues ya hacia el final son contemporáneos de los persas, hasta que los persas se vuelven un imperio poderosísimo, los invaden. Luego serán contemporáneos de los griegos y de Alejandro los invadirá, y luego ya vendrá el tiempo griego. Pero ya el tiempo Ptolomeo ya no es un tiempo del imperio ni del antiguo, ni del medio, ni del nuevo. Ahí ya no hay imperio, ya no estamos con los Ptolomeos. Ahí es cuando los griegos llegan y después llegarán los romanos. Entonces, la idea era como establecer las calles y las carreras, de cuándo van pasando estas cosas y cuándo van pasando sus tiempos de crisis y cómo van apareciendo sus diferentes épocas en la historia. Entonces, pues hablan del año 3000, cuando era la formación del Alto y Bajo Nilo, se hablan de 2500 más o menos cuando el Imperio Antiguo, se habla del 2000 para el Medio y se habla del 1500 para el Nuevo, como, digamos, como fechas tentativas en las cuales se va trabajando con el esquema que Manetón le dio a los griegos para poder contar el tiempo de los egipcios. Así se cuenta el tiempo de los egipcios hasta ahora, pero por supuesto eso se pierde en el tiempo. Hay cualquier cantidad de evidencias de cosas que todavía no logramos explicar, como por qué en la Esfinge hay huellas de humedad de mucho tiempo antes de que cuando existían todavía humedad en esa zona, que eran tiempos de la glaciación. Hay todavía muchas cosas que podrían hablarnos de una antigüedad mucho mayor. Pero estamos trabajando con este esquema hasta la fecha, dentro de una historia que de lo puro antigua es increíblemente móvil, porque siempre se están descubriendo cosas diferentes sobre ella. Entonces,
Eso es más o menos el cuento de cuánto duran los imperios, como para que usted se pueda poner las calles y las carreras y tenga un mapa y pueda andar por el imperio egipcio fresco. Pero entonces, volviendo a los comienzos de los tiempos del imperio antiguo, de cómo aparecieron las cosas en el imperio antiguo, se habla, cuenta la leyenda, que hubo un momento en que emergió un Dios autocreado. Ese Dios autocreado es un Dios que aparece sobre un montículo y se retiran las aguas del montículo, dejándolo por encima de la punta de ese montículo. El Dios es Ra, Samón-Ra, y el montículo es una pirámide. Entonces, la fascinación por las pirámides se dice que viene de una figura primigenia, que todos, digamos, tantas civilizaciones han hecho pirámides. Hay muchas teorías sobre por qué, porque dicen que tiene unas fuerzas energéticas demasiado importantes. Otros dicen que son las primeras figuras que hacen los niños para tratar de establecer algo alto. O dicen que es la única manera de conseguir alturas duraderas y estables. Otros dicen que tienen alineaciones cósmicas muy poderosas, pero el asunto es que las pirámides han atravesado muchísimas culturas. Entonces se habla de, digamos, el origen sagrado de la pirámide, se lo especifican en la leyenda, en la cual el sol es un dios autocreado, que aparece en un montículo sobre una pirámide cuando las aguas empiezan a secarse y empiezan los tiempos de los grandes desiertos. Es en el tiempo del faraón Sócer cuando aparece un tipo fantástico que se llama Imhotep, creador de todo lo que se le pueda ocurrir a uno que se hayan inventado los egipcios. Este tipo, Imhotep, así se llama, ese es su nombre, era como el Leonardo da Vinci de la época. El tipo era el patrono de los escribas. El tipo tiene todos los títulos que usted se puede imaginar. Era visir del faraón Sócer, príncipe heredero, inspector de todo lo que cae del cielo, gran sacerdote de Heliópolis, maestro de obras, maestro escultor, patrón de los escribas, hijo de Ptah, el rey artesano y rey de la oscuridad, y de una mujer, astrónomo y médico. El tipo viene de todas partes y se las sabe todas, y era el único que tenía un mundo inclusive más grande que el de los egipcios en la cabeza. Esa figura que durante mucho tiempo fue legendaria, después la pudieron encontrar, digamos, en las inscripciones. Toda esa periodización que hemos dado, que fue la que dio Menatón, eso lo que han hecho los egiptólogos es irla cuadrando a partir de las evidencias de todo lo que han podido leer. Y esta figura de Imhotep, que es tan supremamente mencionada, después la encuentran en todas las inscripciones. Su tumba aún no ha aparecido, pero es un personaje histórico real. Entonces, este tipo dicen que es el señor de todo lo que cae del cielo, el inspector de todo lo que cae del cielo, porque lo que dicen es que lo de las pirámides, las instrucciones sobre los manuales sobre cómo hacer las pirámides, cayeron del cielo, y que él lo que hizo fue ejecutarlas, pero que cayeron del cielo. Se habla de originalmente como de monolitos, como los que planteaba Kubrick en 2001 Odisea del Espacio. Se habla también de que la Kaaba, tiempo después en el mundo árabe, es un meteorito, digamos como puntos en los que aparecen monolitos que traen la presencia de los dioses y el tiempo. También se habla de eso en las pirámides, pero el asunto es que el tipo dice que eso le cayó del cielo, y lo que él hace es poner en ejecución un manual que cayó del cielo. Por eso es inspector de Ea, como es hijo de Paz,
Y Paz es el artesano, y es uno de los dioses de la creación, pues este tipo es el creador, y es el origen de los escribas, y los escribas son los duros, porque son los que van a preservarse a lo largo de todo el imperio. Son esas figuras de esos hombres sentados sobre un cubo con un papiro enrollado en las piernas, transcribiendo la sabiduría de los valles, de las fertilidades del Nilo. Entonces, Imhotep, el propio, es el único que quedó inmortalizado sin ser un faraón, porque lo que era un creador. Y este tipo es el que va a montar las primeras pirámides, el complejo de Saqqara. Entonces la pirámide escalonada de Saqqara es, digamos, habíamos hablado de cómo cuando los van a enterrar, los meten en el sarcófago. Entonces primero está la momificación, que es la forma en que pueden juntarse el Ba y Ka, pueden regresar el cuerpo y el alma para habitar el cuerpo para la inmortalidad. Después de todo el proceso de momificación, de la sacada de los órganos, de todo eso, después de todo eso, entonces se les ponían las vendas, después de las vendas el sarcófago de madera, después del sarcófago de madera, se les va a poner encima todo el recubrimiento de oro, y después del recubrimiento de las máscaras de oro, viene la mastaba, que es como una especie de cuadrilátero, digamos, sobre el cual están ellos, pero de cuadrilátero de piedra, que es debajo del cual está el sarcófago. Una serie de mastabas puestas unas sobre otras, dan una pirámide escalonada. Entonces, las primeras complejos funerarios son los de Saqqara, las pirámides de Saqqara, la pirámide escalonada. Esa pirámide está en tiempos de Zoser y la hace Imhotep. Entonces, aquí nosotros tenemos una cantidad de miradas sobre las pirámides, porque cuenta la leyenda que en esas pirámides estaba el libro de los muertos. O sea, toda la historia de cómo se hace la momificación. Y se cuenta que en el siglo XIX un alemán iba caminando por Egipto cuando se le apareció un chacal. Y el chacal empezó a hacerle señas y lo metió en una cueva oscura, en un pedazo y el tipo entró y ahí estaba el manuscrito. Y los manuscritos de los muertos llegaron a través, dicen que estaba, la leyenda cuenta que fue un chacal el que llevó al conocimiento de esos papiros, y que luego los hombres los encontraron más adelante en los mercados, en los azares del destino, pero que el chacal fue el que dio la visión de dónde estaban los libros de los muertos. Ahí es de donde está, digamos, el arte de la inmortalidad, que es el que se garantiza a través de la forma como el libro de los muertos dice que se debe hacer todo el paso al inframundo. Entonces, Imhotep va a ser el propio de todos los propios y va a crear todo el tiempo lo que se va a llamar la pirámide escalonada de Saqqara. Ahora, en las pirámides nosotros nos vamos a encontrar con una gran cantidad de enigmas. Primero, porque son más de 210 pirámides las que hay en Egipto. Entonces a uno solamente le muestran las de Giza, que son las que quedaron perfectamente bien hechas, las de Snefru, las de Keops, Kefren y Miserinos, pero esas pirámides son o el resultado final, porque alrededor de esas pirámides hay una gran cantidad de pirámides que son intentos fallidos, como la pirámide de Maidum, que se fue de eje con todo y la gente que estaba trabajando ahí. Está la pirámide roja, la pirámide romboide, la pirámide escalonada. Entonces la idea es que la escalonada les quedó chévere, pero querían hacer una lisa. Entonces una que tuviera las paredes bien lisas y que tuviera el recubrimiento y todo, y empiezan a hacer las pirámides y empiezan a hacerlas para construir ahí, para tenerlas muertos. Lo curioso es que en los complejos de Giza no están los libros de los muertos y sí están en Saqqara. Entonces no se sabe si las de Saqqara finalmente son mucho más antiguas. O sea, hay toda una teoría sobre que se ensayaron durante 400 años haciendo esas pirámides, hasta que les quedaron divinas, que son las de Giza, que son las que uno ve, ¿sí? Y quedaron perfectas, y esas eran anteriores. Si esas eran anteriores, no se podían haber hecho las famosas rampas, porque eso está todo lleno de pirámides alrededor y no se podían construir. Hay otra teoría que dice que se hicieron esas primeras perfectas y el resto del tiempo trataron de imitar algo que nunca pudieron imitar. Pero el asunto es que ahí hay 210 pirámides de todas las formas, en todos los intentos, tratando de elaborar la perfección, y la perfección va a llegar en los tiempos de Giza. Pero el que empieza a formular toda esta teoría es Imhotep, es el gran constructor.
y a Imhotep. En los templos y en los sitios donde están los escribos va a haber peregrinaciones a Imhotep siglos y siglos después de su existencia. Los escribas derraman gotas de tinta antes de empezar a trabajar los papiros como una invocación a Imhotep, y este tipo se va a volver también el padre de la medicina. Los griegos lo van a equiparar con la figura de Esculapio, con la figura de los padres de la medicina. Si un día nos encontráramos con la tumba de este tipo, como todavía la están buscando, porque aquí la mitad de las cosas se están buscando, sabríamos los secretos de la medicina de los egipcios, porque este era un ser absolutamente universal, que le cabía a todo el imperio y toda la inmortalidad en la cabeza. Entonces, este tipo va empezando a crear las pirámides, y las pirámides empiezan a generar toda esa suprema fascinación, porque primero se habla de de la misma forma, como una forma que es capaz de captar un tipo de energía poderosa. Arquitectónicamente algo que es capaz de llegar a las alturas, porque los zigurats también tienen formas piramidales, existen las pirámides mayas, existen las pirámides de Mesoamérica, en todas partes ha habido este tipo de formaciones. Entonces ellos van a empezar a trabajar el concepto de inmortalidad a partir de la pirámide, y la pirámide va a ser su contacto. Entonces ellos dicen que primigeniamente era de la forma como se había presentado el sol en el momento que se devuelven las aguas, y después van a empezar a trabajar esto. Primero la hacen escalonada, van a trabajar los recubrimientos, hay una cantidad de tiempo de ensayos sobre esto, y dicen que antes de las pirámides, antes de que todo esto existiera, antes de que aparecieran los complejos funerarios, antes de que aparecieran los embarcaderos donde van los viajes al inframundo, antes de que aparecieran los templos donde se hacía todo el proceso de la momificación, estaba la esfinge. Entonces la esfinge sí se pierde en el confín de los tiempos, y por eso se dice que hay huellas de humedad, y la humedad no existió en esa zona, sino en los tiempos de las glaciaciones. O sea que la esfinge se perdería en ese remoto tiempo en el que estamos hablando, que se cocinó toda esa gran civilización antes de hacerse visible a nosotros. De acuerdo con las clasificaciones del Imperio Antiguo, las pirámides empiezan a suceder alrededor de la tercera y cuarta dinastía, pero antes de eso había todo un rollo. Entonces, alrededor de las pirámides, de la fascinación que producen las pirámides, de todo lo que se teje alrededor de la construcción de esas pirámides, de lo que va a significar para el pueblo de los egipcios, de su paso de la construcción de las pirámides a los templos y a los obeliscos, y esta ruta sagrada de la piedra, de la mano de la inmortalidad y de lo eterno, es que vamos a contar nuestro siguiente programa. Entonces, desde los confines del tiempo, desde las correcciones históricas de Menatón, para que los griegos tuvieran una idea más clara de lo que estaban hablando, desde los procesos del alba de los tiempos, de quienes han sido contemporáneos de todos los pueblos que han ido y desaparecido, y de quienes vivieron en todo su tiempo mucho más de lo que hemos vivido hasta ahora, con ejes más sabios y poderosos de alcance de lo eterno y de lo sublime. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo. La casa, el señor de la casa es el faraón, es el que controla las aguas, el que va recorriendo los trayectos y va haciendo la casa.
Entonces van a hacer la capital en Memphis, porque Memphis es el punto medio entre el Alto y el Bajo Nilo. Entonces este tipo se pone las pilas a tratar de organizar históricamente la historia, lo que van a hacer los egipcios, y le da la siguiente clasificación. Él habla de un imperio antiguo, donde empiezan a desarrollarse las dinastías. Hay un tiempo anterior a las dinastías, desde el momento en que aparecen los jeroglíficos y desde el momento en que nosotros tenemos noticias arqueológicas de los egipcios y desde el momento en que Menatón nos está contando esto para los griegos y para la posteridad, han pasado casi más o menos 2000 años de civilización antes de que nos echen el cuento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos una idea de los egipcios a partir de los jeroglíficos, a partir de las pirámides y a partir de todas las excavaciones históricas, ya ellos tenían toda la carreta en la cabeza, ya lo tenían todo montado, se hizo visible para la arqueología, pero el rollo ya lo tenían completico, ya tenían el inframundo, ya tenían la unificación del Nilo. Entonces, el momento en que ellos elaboran todo eso, pues a la hora del té a nosotros se nos pierde porque nosotros no sabemos en qué momento lo hicieron. Solamente sabemos en qué momento se manifiesta, pero cuando se manifiesta eso ya está montadísimo, totalmente montado, y uno dice, pero esta gente ¿a qué horas cocinó semejante idea de lo monumental y de la vida y de la muerte y de todo como para aparecernos así nomás? Pero nos aparecen. Entonces, por eso es que son tantos los misterios, porque uno no sabe a qué hora se inventaron todo este rollo, sino desde qué momento empiezan a aparecerlo. Entonces nos hablan de un tiempo de las dinastías, un tiempo predinástico, que es el tiempo de que eso hablan del año 3065 antes de Cristo, y hablan del periodo tinita, periodos anteriores a lo que son las dinastías. Y ya las dinastías propiamente dichas las van a situar el Imperio Antiguo en el año 2686 antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras esta gente está montando su historia, son contemporáneos de todo el mundo. Cuando ellos están en la etapa predinástica, han aparecido las civilizaciones en Mesopotamia. Ya empezaron los sumerios y ya empezaron los acadios, que son los primeros, digamos, de los que tenemos idea por las tablillas y por la escritura cuneiforme. Se cree, digamos, todavía existe una discusión si unos fueron primero que los otros, porque son sumamente antiguos, pero ellos son contemporáneos del comienzo de los tiempos. Entonces, cuando empieza el Imperio Antiguo, estamos en la época en que Mesopotamia está desarrollando las primeras civilizaciones también, y que está desarrollando la escritura sumeria. Entonces ellos van siendo contemporáneos de cada uno de los pueblos que va a existir sobre la tierra desde el comienzo de los tiempos. Entonces el Imperio Antiguo lo montan, y el Imperio Antiguo como tal, el imperio de la Casa Grande, el imperio del faraón, todo ese imperio maravilloso, va a durar 9 siglos. Es decir, va a durar 900 años, y en esos 900 años van a tener 8 dinastías. Y esas 8 dinastías van a crear tiempos de civilizaciones esplendorosas. En el Imperio Antiguo ya está montado todo el rollo. Lo que van a hacer los sucesivos tiempos es perfeccionarlo, es hacerlo cada vez más elaborado, pero el rollo como tal ya está hecho desde el principio. Está desde el comienzo de todos los tiempos. Entonces el Imperio Antiguo dura 8 siglos. Entonces, por supuesto, en 8 siglos que dura el Imperio Antiguo, alcanza a pasar absolutamente de todo. Por ahí pasaron las tumbas reales de Ur, las ciudades de Ur de Caldea, la mayor parte de Mesopotamia, empieza la civilización menoica de Creta, las civilizaciones de los reinos antiguos de Mohenjo-Daro y de Harappa en la India, empiezan las lenguas acadias en Mesopotamia. Pues mientras va pasando, en el momentico en que va pasando el Imperio Antiguo, sale Sargón primero en Akkad, es el primer imperio de Mesopotamia, es la Edad de Bronce. Hoy vamos a contar el tiempo de los egipcios, cómo se cuenta.
Las religiones pueden proceder de una tierra específica o pueden ser llevadas en el corazón. Hay religiones como la del Valle del Indo en la India, que se producen única y exclusivamente por haber nacido en ese valle. Las personas son hindúes porque nacieron en el Valle del Indo. Es un acto inevitable, sea que se reconozcan como tales o no. Hay otras religiones que no tienen una territorialidad específica, aunque sí tengan lugares donde están las referencias religiosas, como son el caso de las futuras religiones monoteístas, que pueden tener su centro en la Meca, pueden tener su centro en el muro, en el muro del templo, o pueden tener su centro en el Santo Sepulcro, pero no dependen de la tierra donde nacieron, sino que se llevan en el corazón. El caso de la religión de los egipcios es como el de los hindúes, emana de la tierra. La religión que ellos tienen se produce específicamente por haber nacido en el Valle del Nilo. Es desde ahí que emana, es en el Valle del Nilo, en todo el trayecto del Valle del Nilo, donde es posible única y exclusivamente la inmortalidad. Fuera del confín del Valle del Nilo no existe el contacto con los dioses y no es posible la inmortalidad, porque es una emanación del milagro del Nilo lo que hace posible el acceso al mundo de la inmortalidad. Por eso una de las leyendas más antiguas es la leyenda de Sinoé el egipcio, quien en un momento de crisis políticas, cuando cambiaba una dinastía y nombraron a un faraón, tuvo que ausentarse de Egipto, tuvo que exiliarse. Y el dolor del exilio, a pesar de los desengaños con los que se va, empieza a pesarle de una manera infinita cuando se acerca su hora de morir y sabe que no puede morir fuera de Egipto. Entonces él va a retornar, porque retornar es la única manera de entrar en contacto con la inmortalidad. La historia de eso es una de las más antiguas leyendas, y esto sería recreado en la literatura como una de las mejores, si no la mejor novela escrita sobre Egipto, que se llama Sinoé el egipcio, escrita por Mika Waltari, después de más de 15 años de investigación en egiptología, y que cuenta la historia de Sinoé y habla de cómo él, cansado de los hombres, porque no creen ellos ni en los dioses ni nada, vuelve, pero cree en la inmortalidad a pesar del escepticismo que puede tener su corazón. Tiene todo el tono de la época, de la vida cotidiana, de la epopeya, de la épica, de todo lo que se ha vivido en ese tiempo y en ese pueblo. Entonces, esto es una emanación de la vibración del Nilo. Eso es lo que produce la religión de los egipcios. Está dada por todo el mundo de ultratumba, por todo el inframundo, pero el punto donde se conectan el inframundo y el presente, la eternidad, la inmortalidad, es el Nilo. Es allí donde sucede todo. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida en que el Nilo es el confín de este universo y las aguas son la totalidad del cosmos que los egipcios van a, digamos, de todo el ambiente en que los egipcios van a vivir, el control del Nilo y la unificación del Nilo es la razón por la cual se produce el imperio. Entonces, este imperio se va a producir porque el Nilo, de unas aguas siempre pródigas, siempre generosas, siempre puntuales en su dádiva de la felicidad de los egipcios. Entonces ellos derivan la religión de la gratitud y la fuerza imperial de las aguas. Entonces tienen ejes de civilización completamente diferentes a los de la mayoría de los pueblos, porque la guerra no significa que no las hayan tenido, no significa que no se hayan enfrentado a pueblos, pero si usted mira toda la historia de esta gente, realmente es mucho menos lo que se agarraron con alguien que lo que se dedicaron a inventar. Como tuvieron tanto tiempo de prosperidad, de paz y de aislamiento, pudieron crear maravillas que no tuvieran que ver con la matanza, que no tuvieran que ver con la guerra, y pues se lucieron. Realmente crearon todas las maravillas que uno se pueda imaginar.
Entonces, alrededor de esto, del agua, esa es la idea central, el Nilo es el que les va a dar todo. Entonces, ellos no tienen que mendigarle a la tierra, no tienen que sufrir los castigos, no tienen que hacer peregrinaciones en busca de lluvias. Las lluvias no llegan en forma de la creciente del Nilo. Digamos, todo el sufrimiento como condición de la existencia no es el eje de la civilización egipcia. El eje de la civilización egipcia es el culto a la muerte por la gratitud de la eternidad, y es el culto a las aguas por la prodigalidad de lo eterno. Entonces, de esa manera, sus ejes son completamente diferentes. Entonces, para contar cuánto es el tiempo de los egipcios, ¿qué es lo que pasa con el tiempo de los egipcios? Porque como son tan largos y tan antiguos y duraron tanto tiempo, entonces parecería que ellos aparecen cuándo o qué, mejor dicho, esto como con qué se come. A ver, ¿de dónde acá es que de cuándo a cuándo duraron, cuánto fue que estuvieron, cómo es el cuento? Entonces el cuento es el siguiente. El cuento es que en la época de los griegos, cuando estaban bajo el reino Ptolomeo, es decir, cuando ya habían perdido la autonomía, aunque todavía fueran una cultura floreciente por la mezcla con la cultura griega y su propia riqueza, había un tipo que estaba aburrido de oír a los griegos hablando bobadas sobre los egipcios, y eso que los griegos no hablaban bobadas, pero no tenían un conocimiento de los egipcios real. Entonces los griegos empezaron a decir lo que les percibían, y aquello les quedaba como las versiones que hace Disney sobre los mitos griegos, que tiene que ver con todo menos con los mitos griegos, o como las versiones que hacía Hollywood sobre Roma, que tenían que ver con cualquier cosa. Era un problema de guión y no era un problema de historia. Entonces este tipo se hartó de eso y dice: no, mira, pongámonos serios, ¿sí? Vámonos a hacer una cosa de verdad, para que ellos tengan una referencia más verosímil, más cercana de lo que somos nosotros, porque si no, ¿cómo hacemos? Entonces se llama Amenatón, y él lo que va a hacer es va a escribir una historia de los egipcios en griego, para que los griegos tengan una idea más acertada y anden por ahí diciendo cosas que se parezcan más a lo que son los egipcios. Entonces el tipo se echa su clasificación y se la entrega a los griegos en tiempo de los Ptolomeos. Y resulta que esta clasificación que se hace este personaje es la clasificación con la que todavía se trabaja, fundamentalmente. Entonces, digamos, lo del Imperio Medio, el Imperio Antiguo, todo eso es la clasificación que hace Menatón y que se la entrega a los griegos, ¿sí? Y que ellos lo van a convertir en la fuente de lo que hoy todavía se reconoce como la periodicidad de la historia de los egipcios. Que haya teorías, dudas, lo que quieras, pero estamos trabajando sobre esto, y sobre esto es que se ha trabajado todo el tiempo. Entonces la cosa empieza de la siguiente manera. Él empieza a contarle su tiempo y empieza a decirle: bueno, vamos a organizar esto porque esto está muy complicado. Entonces les voy a contar cómo vienen las cosas. Y él hablaba pues desde la leyenda del rey escorpión, desde los faraones. Toda la idea de la unificación del Nilo que hemos hablado va a ser que el señor de la casa del Nilo, la palabra faraón viene de casa, el señor de la casa, como decir la Casa Blanca, como decir la Casa Rosada, como decir todo eso. En Europa, los europeos están en aquella época en menos que palos, ¿sí? Por allá ni pintados, están en la edad de bronce, remotos, absolutamente remotos. Y los egipcios ya tienen montado su cuento del Imperio Antiguo con las pirámides de las que vamos a hablar después, ya tienen la esfinge, ya tienen los papiros, ya tienen los libros de los muertos, ya tienen las instrucciones, ya tienen todo. Cuando los europeos están por allá en la edad de bronce y las culturas de Mesopotamia están floreciendo, pero están floreciendo en esas mareas en las que unas guerras sucesivas hacen que los imperios duren muy poco y otros rápidamente lo releven. Entonces, mientras se trenzan en las guerras de Mesopotamia, mientras levantan las ciudades, mientras destruyen las ciudades, mientras entran los códigos, mientras crean todas las formas, esta gente está en su imperio antiguo, feliz de la pelota, tranquilos de la vida, ¿sí? Entonces resulta que hay periodos de crisis, hay momentos en que se despelota eso, pero los periodos de crisis son realmente muy pocos. Y son muy pocos porque la mayor parte del tiempo
es la estabilidad. Eso no quiere decir que no tengan intrigas, bajas, pasiones, acción y suspenso. Eso también lo vamos a ver, y cómo se borran de las inscripciones del templo unos con otros. Y bueno, eso no quiere decir que no sean humanos, ellos no eran pues criaturas celestiales. Pero el tiempo de crisis, el tiempo de despelote y el tiempo de caos es mínimo con relación al tiempo de orden y con relación al tiempo de estabilidad y al tiempo de prosperidad. Entonces, a esos periodos, pequeños periodos, se les llaman crisis. Los pequeños periodos de crisis son periodos intermedios, que se les dice porque son épocas en que se despelotan, pero en total son muy pocos. Por ejemplo, en todo el Imperio Antiguo hay un solo periodo de crisis que dura 100 años. 100 años para nosotros es un montón, pero para ellos es como arrancarle un pelo a un gato. Dura 100 años y 3 dinastías que la embarran. Y luego llegan y otra vez se reencauchan y arrancan con el Imperio Medio. En el Imperio Antiguo son las pirámides, en el Imperio Medio empiezan a aparecer los templos y los obeliscos que van a seguir hasta el Imperio Nuevo. Entonces, después de su tiempo de crisis, mejor dicho, a veces hay alguien que hace alguna chambonada y desata una crisis, pero rápidamente corrigen el rumbo y continúan con los periodos de estabilidad. Entonces, después de ese primer periodo, pero impresionante, hasta el 2173, viene el periodo intermedio, que es cuando se traslada la capital a Heliópolis, y cuando Amenhotep funda la dinastía de Tebas, y hay luchas, o sea, cada vez que hay un periodo de esos es que hay luchas entre las diferentes fracciones, pero esas luchas son realmente poco duraderas con relación a los periodos de prosperidad. En un periodito de esos nomás en ese momento se van construyendo los sigurats en Ur de Caldea, Babilonia surge como potencia y se establecen los hititas en Anatolia, y los aqueos invaden la Grecia, que luego va a convertirse en una fusión de pueblos, y surge Asiria, Babilonia, y están las primeras partes de lo que va a ser Grecia, y en esos periodos intermedios es cuando se hacen las construcciones de Stonehenge en las Islas Británicas, y aparece la dinastía Xia entre los chinos. Entonces ellos, mientras les pasan unas cositas a ellos, apenas mientras están formando los imperios, en los periodos intermedios los otros están creando todo esto. Y luego viene el Imperio Medio, y el Imperio Medio es el que crea, es el contemporáneo de toda la formación de Babilonia, de los hititas, de Creta, de todo lo que estamos diciendo. Eso es el Imperio Medio. Entonces el Imperio Medio aparece ahí, y ese Imperio Medio, que es del 2040 al 1786, las fechas son solamente para contar cómo eran simultáneos con los otros pueblos. Las fechas en la historia son como las calles y las carreras, simplemente son para ubicarse, o si no, usted no llega a la dirección de la casa, no es para más, pero es para contar la periodicidad de la que disponemos para podernos ubicar mentalmente en un pueblo tan longevo y tan eterno. Necesita los canales. Entonces, el regente, el faraón, el futuro faraón, tiene que ser alguien que sea capaz de unificar los canales. La unificación del Alto y el Bajo Nilo no se va a producir por las guerras, aunque hubo pueblos que fueron sometidos. No es una aventura guerrera, no es una aventura de dominación, es una historia de los confines del agua del Nilo. El eje de la unificación, porque la mayoría de los pueblos que se han unificado como imperios se unificaron masacrando a los demás. El caso de los persas, el caso de los ingleses, en todas las épocas ha habido, digamos, un sometimiento bélico. El caso de los pueblos de Mesopotamia, todos estos pueblos de una u otra manera sometieron a muchos otros, y los romanos, para crear un imperio. Esta gente lo que hace es domesticar las aguas para unificarse. Eso es lo que hace. Entonces, la religión nos va a llevar al regente. El regente es el señor de los canales, es el señor de las aguas, es el que sea capaz de controlar toda la técnica de los canales. El coordinador de las aguas del Nilo es el puente entre el pueblo y los dioses, y ese es el carácter divino que tiene. Entonces, el concepto de la existencia del Nilo es la unificación de todas las aguas
y la unificación del Alto y el Bajo Nilo, que se hace muy temprano en la etapa de esta historia, cuando se une el reino del loto con el del papiro, es precisamente cuando se puede controlar la totalidad de las aguas. Entonces hay una antigua leyenda, ellos tienen leyendas anteriores a su existencia histórica. Hay una leyenda como los chinos, que tienen dinastías mitológicas como la dinastía Ia. Entonces ellos tienen una leyenda que habla del rey Escorpión. Y el rey Escorpión fue el señor del Alto y Bajo Nilo, el hombre que unificó la corona de la cobra con la corona con la alta corona, y esas dos coronas, el loto y el papiro, traen la unificación del Alto y Bajo Nilo, y se cuentan los tiempos predinásticos del rey Escorpión. Entonces ellos empiezan a funcionar muy tempranamente como una unidad, porque la unidad está dada por el agua. Ellos lo que hacen es responder política y religiosamente a lo que la naturaleza les ha dado de la manera más sabia posible. Entonces ellos van reconociendo esto y van entrando en el límite del Nilo. Ahora, nosotros vamos a conocer mucho de estos por los griegos, entonces por eso es que la parte de la desembocadura la llamamos delta, porque la forma de la letra delta en el alfabeto griego es un triángulo equilátero, y así lo llamarían por esa forma en la desembocadura en el Mediterráneo. La manera como ellos se van denominando todo tiene que ver con la forma como los griegos lo llamaron, porque fue a través de los griegos que supimos esto. Entonces después van a formarse, cuando se produce la unificación, van a empezar a formarse las dinastías. Las dinastías vienen de la palabra griega que significa poder, y van a ser 30 a lo largo de 3000 años. Entonces, y van acuñándose las palabras. La palabra momia viene del persa, que significa pez, y la de papel viene del papiro. Entonces, ellos van unificándose primero alrededor del Nilo, y eso es lo que hace que su proceso de unificación sea tan supremamente corto, y van a crear toda su civilización no sobre la base de la guerra, sino sobre la base del agua, y eso les da un eje muy distinto. Así como su religión es completamente diferente a muchas otras, porque no se basa ni en la culpa ni en el terror. Una cosa es el miedo del Shinto japonés a convivir con espíritus terribles que hacen que las islas del Japón estén permanentemente amenazadas por los terremotos y los volcanes, y que con frecuencia la destrucción haga presencia en la cotidianidad del pueblo japonés, y por lo tanto tengan que apaciguar esos terribles espíritus con un culto infinito y exquisito a la belleza, como la única manera de parar la destrucción ciega de la naturaleza. Una cosa es vivir con esos espíritus tan terribles acechando. Otra cosa es vivir con culpas de condenaciones que amenazan eternidades de sufrimiento. Y otra muy distinta, vivir con la gratitud